Tío, ¿hice algo malo? Esas fueron las primeras palabras que escuché de mi sobrino de 9 años, cuando lo vi sentado en las escaleras de mi casa de descanso. Tenía las manos entrelazadas, la mirada baja y una expresión que jamás debería tener un niño. En ese instante supe que algo estaba muy mal. Había manejado varias horas con la única intención de desconectarme unos días, descansar y recuperar un poco de tranquilidad. Pero apenas crucé la puerta principal, sentí que estaba entrando a la casa de un desconocido. Había zapatos que no reconocía, maletas abiertas en la sala, fotografías movidas del lugar y un olor a comida recién hecha que no tenía sentido. Entonces apareció mi hermana. Me miró con una tranquilidad que me desconcertó más que cualquier grito. «Debiste avisar antes de venir». Por un segundo pensé que había escuchado mal. Antes de que pudiera responder, uno de sus suegros salió del comedor. Me observó de arriba abajo y dijo con total naturalidad: «Deja las llaves sobre la mesa. Aquí todos tenemos una copia, así evitamos confusiones». No levanté la voz. No di un paso hacia ellos. Solo sostuve las llaves en la mano y respondí con la mayor calma posible: «Esta casa nunca fue de ustedes. Y sigue siendo mía». El silencio que siguió fue extraño. Mi hermana evitó mirarme. Su suegro dejó de sonreír. Pero lo que más me inquietó fue la expresión de mi sobrino. Me lanzó una mirada rápida, como si quisiera decirme algo, y enseguida bajó la cabeza. En ese momento comprendí que el verdadero problema no era que hubieran entrado a mi casa. Era que todos parecían convencidos de que tenían derecho a estar allí. Y todavía no imaginaba quién les había hecho creer eso, ni lo que descubriría unas horas después. Mientras mi hermana evitaba responder y mi sobrino seguía en silencio, no pude evitar recordar por qué esa casa significaba tanto para mí. La compré casi 8 años antes, después de trabajar durante mucho tiempo y ahorrar cada peso posible. Nunca fue una mansión ni una inversión para hacer negocios. Era mi refugio, el único lugar donde podía desconectarme del ruido de la ciudad, leer un libro en el porche, preparar café temprano y escuchar el viento entre los árboles sin que nadie me interrumpiera. Mi familia siempre lo supo. Cuando alguien necesitaba pasar un fin de semana para descansar, yo rara vez decía que no. Prestaba la casa con una sola condición: avisarme antes y cuidarla como si fuera propia. Mi hermana había ido varias veces con su esposo y con mi sobrino. De hecho, muchos de los mejores recuerdos que tengo allí son con ese niño. Le encantaba buscar insectos en el jardín, inventar historias sobre una vieja hamaca y preguntarme por qué las estrellas se veían más brillantes desde ese lugar. Por eso me dolía verlo tan diferente aquella tarde. Los últimos meses, sin embargo, algo había cambiado. Mi hermana comenzó a hacer preguntas que antes nunca le interesaban. Quería saber con qué frecuencia visitaba la casa, si pensaba venderla algún día, cuánto tiempo podía permanecer vacía y hasta si alguien más tenía llaves además de mí. En ese momento no le di importancia. Pensé que era simple curiosidad. Después empezaron los mensajes. ¿Vas a ir este mes? ¿La casa sigue sola? ¿Todavía tienes las mismas cerraduras? Siempre respondía con normalidad, aunque poco a poco esas preguntas comenzaron a parecer demasiado específicas. Incluso una vez me pidió fotografías del interior diciendo que quería recordar dónde había quedado un juego de mesa para entretener a mi sobrino. Hoy sé que aquella petición escondía algo muy distinto. En ese entonces solo vi a mi hermana haciendo preguntas. Ahora entiendo que alguien ya estaba intentando averiguar hasta dónde podía controlar una casa que nunca le perteneció. Y la prueba de eso llegó con un mensaje que, en aquel momento, me pareció completamente inocente. Todo empezó con un mensaje que llegó un martes por la noche. ¿Crees que podamos usar la casa unos días? Mis suegros quieren salir de la ciudad y al niño le haría bien cambiar de ambiente. No era una petición fuera de lo normal. Mi hermana ya había estado allí antes y, mientras me avisara con tiempo, nunca tuve problema en prestar la casa para un fin de semana. Aún así, esa vez sentí la necesidad de dejar las cosas muy claras. Le respondí que no podía prestársela en esas fechas,
porque yo planeaba ir pronto a descansar. También le recordé que nadie debía quedarse allí sin mi autorización y que prefería evitar malentendidos con otras personas. Su respuesta llegó casi de inmediato. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Será para otra ocasión. Todo parecía resuelto. Sin embargo, al día siguiente me llamó para preguntarme si estaba completamente seguro de que viajaría ese mes. Le dije que sí, aunque todavía no tenía una fecha exacta. Noté una breve pausa al otro lado de la línea. Después cambió de tema con demasiada rapidez. Durante las semanas siguientes ocurrió algo extraño. Los mensajes dejaron de llegar. Las llamadas desaparecieron. Cada vez que intentaba comunicarme con ella para saber cómo estaba mi sobrino, respondía varias horas después con excusas sencillas. Perdón, estaba ocupada. Se me descargó el teléfono. Te llamo más tarde. Ese más tarde casi nunca llegaba. No era propio de ella. Siempre habíamos mantenido una comunicación constante, especialmente porque mi sobrino solía enviarme audios contándome cómo le iba en la escuela o enseñándome algún dibujo del que estaba orgulloso. De pronto, ese contacto también se detuvo. Quise convencerme de que solo atravesaban una temporada complicada, pero había un detalle que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que mencionaba mi casa de descanso, mi hermana cambiaba de conversación o terminaba la llamada antes de tiempo. En ese momento todavía no tenía pruebas de nada, solo una sensación difícil de explicar. Una sensación que dejó de ser una simple sospecha el día en que decidí conducir hasta allá sin avisarle a nadie. Nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de encontrar. El camino hasta la casa me resultó extrañamente tranquilo. Mientras conducía, intentaba convencerme de que solo estaba siendo desconfiado. Tal vez mi hermana realmente había estado ocupada. Tal vez todo estaba en mi imaginación y terminaría riéndome de mis propias sospechas. Pero esa tranquilidad desapareció apenas doblé la última curva. Había 3 vehículos estacionados frente a la casa. Ninguno era mío. Uno pertenecía a mi hermana. Los otros 2 jamás los había visto. Sentí un nudo en el estómago. Apagué el motor y permanecí unos segundos dentro del automóvil, observando la escena. Desde una ventana se escuchaban risas, platos chocando y el volumen de un televisor encendido. Sonaba exactamente como una reunión familiar, solo que se estaba llevando a cabo en mi casa, sin que yo supiera nada. Caminé hasta la entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Eso nunca ocurría. Empujé con cuidado y entré sin hacer ruido. Lo primero que vi fueron varias maletas apoyadas junto al sofá. Después aparecieron cajas de supermercado, ropa tendida sobre unas sillas y juguetes que no recordaba haber dejado allí. Mi sala ya no parecía mi sala. Era como si alguien hubiera decidido mudarse poco a poco, confiando en que nadie lo impediría. Entonces escuché una voz desde el comedor. ¿Quién llegó? Mi hermana apareció sonriendo durante un segundo, pero esa expresión desapareció apenas me reconoció. Detrás de ella salieron sus suegros. Ninguno parecía sorprendido de encontrarme. Al contrario. Me observaron con la tranquilidad de quien cree estar en su propia casa. Uno de ellos incluso llevaba puesta una bata que pertenecía a mi closet. Respiré hondo. No iba a perder el control. En ese momento vi a mi sobrino asomarse desde el pasillo. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante. Él quiso acercarse, pero antes miró discretamente a los adultos, como si necesitara permiso para dar un solo paso. Esa reacción me preocupó mucho más que las maletas o los muebles movidos. Un niño no debería sentirse inseguro al saludar a alguien de su propia familia. Comprendí que discutir en ese momento solo lo pondría más nervioso, así que mantuve la voz serena. Observé cada detalle de la casa y dejé que hablaran primero. No sabía qué historia pensaban contarme, pero estaba seguro de que, tarde o temprano, alguno cometería un error. Y fue precisamente mi sobrino quien, sin darse cuenta, terminó diciendo la frase que cambió por completo mi manera de entender todo lo que estaba ocurriendo. Después de que mi hermana y sus suegros intentaran explicarme que solo era una visita corta, decidí buscar algo en mi habitación. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que estaba viendo. Mi sobrino me siguió. Cuando estuvimos solos,
cerré la puerta con cuidado. Él se quedó de pie junto a la ventana, evitando mirarme directamente. Sus dedos jugueteaban con el cordón de su sudadera, un hábito que había adquirido cuando algo lo preocupaba. ¿Estás enojado conmigo, tío? Preguntó en voz muy baja. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me acerqué lentamente y me senté en el borde de la cama, poniéndome a su altura. ¿Por qué crees que estaría enojado contigo? Pregunté con suavidad. Por un largo momento no respondió. Luego, con una voz tan pequeña que casi no la escucho, comenzó a hablar. Mamá dijo que esta casa ya era nuestra, que tú no la ibas a usar más, que la abuela la iba a dejar, que los abuelos de papá tenían derecho a vivir aquí porque tú eras rico y podías comprar otra. Las palabras se atropellaban en su boca. Me pidieron que no te llamara, que no te dijera que estaban aquí. Dijeron que cuando tú viniera, todo estaría resuelto. Que ya sería muy tarde para que hicieras algo. Sentí cómo la rabia subía desde mis entrañas, pero miré a los ojos de ese niño de 9 años y controlé cada músculo de mi cara. No podía permitir que viera mi furia. Mi amor, tú no hiciste nada malo. Extendí mi brazo y lo atraje hacia mí. Él se dejó abrazar, pero su cuerpo seguía tenso, asustado. Esto es un problema de adultos. Un problema de decisiones que tomaron otras personas. Nunca. ¿Me escuchas? Nunca fue tu culpa. ¿Me vas a echar de la casa?, preguntó con una voz quebrada. Esa pregunta me partió el corazón. No, pequeño. Tú eres bienvenido aquí siempre. Aquí es tu casa también. Lo que pasó fue que algunos adultos olvidaron el significado de la honestidad. Lo sostuve un poco más mientras él lloraba en silencio. En ese momento, cualquier duda que me quedara desapareció. Mi hermana no solo había invadido mi propiedad. También había manipulado a su propio hijo, usándolo como herramienta en un plan que aún no comprendía completamente. Pero pronto descubriría que aquella confesión del niño era solo el comienzo de una verdad mucho más oscura. Después de hablar con mi sobrino, tuve claro que no podía reaccionar por impulso. Si algo había aprendido con los años era que, en los conflictos familiares, la verdad rara vez aparece en el primer enfrentamiento. Había que escuchar, observar y comprobar. Mientras todos seguían en la sala, saqué mi teléfono y empecé a revisar conversaciones antiguas con mi hermana. Al principio no encontré nada fuera de lo normal. Eran mensajes sobre cumpleaños, reuniones familiares y fotos de mi sobrino. Pero cuando retrocedí varios meses, comenzaron a aparecer detalles que antes habían pasado desapercibidos. Había capturas de pantalla que ella misma me había enviado y que ya no coincidían con lo que estaba diciendo ese día. En una conversación, aseguraba que solo quería pasar un fin de semana en la casa. Semanas después, en otro mensaje, preguntaba cuánto costaban los impuestos de la propiedad y si yo seguía pagando el mantenimiento anual. En aquel momento respondí sin sospechar nada. Ahora esas preguntas tenían otro significado. Seguí revisando hasta encontrar un audio que nunca había vuelto a escuchar. Era mi hermana diciendo: Mis suegros creen que la casa está vacía casi todo el año. No quiero que piensen que eres egoísta por no prestarla. Aquella frase me hizo detenerme, no porque fuera ofensiva, sino porque dejaba claro que ya llevaba tiempo hablando de mi casa con personas que no tenían ninguna relación con ella. Minutos después, ocurrió algo inesperado. Uno de los suegros recibió una llamada y salió al jardín para contestarla. La puerta corrediza quedó apenas entreabierta. Sin querer, escuché parte de la conversación. Nosotros vinimos porque ella dijo que la casa era prácticamente de la familia, que su hermano ya había aceptado dejarla para todos. Sentí un escalofrío. Por primera vez entendí que aquellas personas no estaban actuando únicamente por abuso de confianza. Alguien les había contado una historia completamente distinta. Una historia donde yo aparecía como el familiar ausente que ya no necesitaba la propiedad y que, tarde o temprano, terminaría cediéndola. Eso no justificaba lo que estaban haciendo, pero sí cambiaba por completo la manera en que debía enfrentar la situación. Ya no había una sola mentira. Había una cadena de manipulaciones cuidadosamente construida durante meses. Y cuanto más empezaba a entender ese plan, más evidente se volvía que
Todavía faltaba descubrir la pieza más importante de todo el rompecabezas. Mientras observaba a todos desde la cocina, empecé a recordar situaciones que durante años había considerado simples malentendidos. En ese momento dejaron de parecer hechos aislados y comenzaron a formar un patrón demasiado claro para ignorarlo. No era la primera vez que mi hermana cruzaba un límite esperando que yo lo pasara por alto. Recordé cuando pidió prestado mi automóvil para unas horas y lo devolvió 3 días después, asegurando que había surgido una emergencia. También recordé aquella ocasión en que prestó algunas herramientas de mi casa, sin preguntarme por qué, según ella, entre familia no hacía falta pedir permiso. Siempre había encontrado una explicación. Siempre había preferido evitar discusiones. Y quizá ese había sido mi mayor error. Con el tiempo, mi disposición para ayudar se convirtió en la mente de algunas personas, en la idea de que podían decidir por mí. Entonces comprendí por qué nadie parecía nervioso al verme entrar. No actuaban como quienes estaban invadiendo una propiedad. Actuaban como personas convencidas de que tarde o temprano yo terminaría cediendo, igual que en otras ocasiones. Respiré profundamente. Podía discutir en ese mismo instante. Podía exigir que todos salieran de inmediato, pero también sabía que una confrontación sin pruebas solo terminaría convirtiéndose en una guerra de versiones delante de mi sobrino. Y eso era lo último que quería. Así que cambié de estrategia. Comencé a tomar fotografías discretas de cada habitación. Registré el estado de la casa, las maletas, los objetos personales y los cambios que habían hecho sin mi autorización. Después revisé el cajón donde guardaba un segundo juego de llaves. Estaba vacío. No dije una sola palabra. Simplemente tomé nota mental de cada detalle. Mientras tanto, escuchaba cómo conversaban entre ellos con absoluta confianza, sin imaginar que cada comentario iba confirmando lo que ya sospechaba. Por primera vez sentí que la verdad no dependería de quién gritara más fuerte. Dependería de los hechos. Y los hechos empezaban a hablar por sí solos. Lo que aún no sabía era que, cuando decidiera enfrentarlos con calma, serían ellos mismos quienes terminarían revelando la parte más importante de toda la historia. Esperé a que mi sobrino saliera al jardín con una pelota. Un vecino, que lo conocía desde pequeño, se ofreció a quedarse con él unos minutos mientras los adultos hablábamos. No quería que escuchara una discusión que nunca debió existir. Cuando regresé a la sala, todos me miraban en silencio. No levanté la voz. Necesito que me expliquen con calma cómo llegaron a la conclusión de que podían vivir aquí sin mi permiso. Mi hermana fue la primera en responder. «¡Nadie está viviendo aquí!» Solo vinimos unos días. La miré sin interrumpirla. Después dirigí la vista hacia las maletas, la ropa acomodada en los armarios y las cajas con productos de limpieza recién comprados. ¿También trajeron todo eso para unos días? No respondió. Uno de sus suegros dio un paso al frente. Ella nos dijo que esta casa llevaba meses vacía. Pensamos que era mejor aprovecharla que tenerla cerrada. Asentí lentamente. Una cosa es visitar una casa. Otra muy distinta es instalarse en ella. El hombre cruzó los brazos. Si eres familia, deberías entender que las cosas se comparten. Compartir requiere que alguien pregunte y que el dueño acepte. Respondí sin alterar el tono. Aquí ninguna de esas dos cosas ocurrió. Mi hermana intervino otra vez. Yo sí te lo comenté. Saqué mi teléfono. Me pediste usarla unos días. Yo te respondí que no era posible y tú dijiste que lo entendías. Su expresión cambió por un instante. Bueno, después las circunstancias cambiaron. ¿Cuándo me avisaste de ese cambio? Guardó silencio. Uno de los suegros la miró con evidente confusión. ¿No dijiste que él estaba de acuerdo? Ella tardó unos segundos en contestar. Yo entendí que no tendría problema. Nadie habló. Las contradicciones empezaban a aparecer una detrás de otra, sin que yo tuviera que señalar nada. El otro suegro respiró hondo y preguntó. Entonces, ¿nunca nos autorizaste a quedarnos aquí? Negué con la cabeza. Por primera vez, la seguridad con la que habían actuado desde mi llegada comenzó a desaparecer. Mi hermana evitaba mirar a cualquiera. Sus propias versiones ya no coincidían entre sí.
No sentía satisfacción al verla acorralada. Solo una profunda tristeza, porque entendía que aquella situación no se había construido en un solo día, sino a partir de muchas pequeñas mentiras repetidas durante demasiado tiempo. Y cuando pensé que ya todo estaba claro, apareció una prueba que ninguno de los presentes esperaba, una prueba que cambiaría definitivamente el rumbo de aquella conversación. El silencio en la sala era tan pesado que cualquiera podía sentirlo. Nadie sabía qué decir. Fue entonces cuando uno de los suegros, visiblemente incómodo, tomó una carpeta que estaba sobre la mesa del comedor. «Tal vez esto aclare las cosas», murmuró. La abrió y sacó varios recibos de compras. Habían adquirido una cerradura nueva, productos de limpieza, utensilios de cocina y hasta algunas cortinas. Las fechas coincidían con las semanas en las que mi hermana había dejado de responder mis llamadas. Lo más sorprendente no fueron las compras. Fue una nota escrita a mano y sujetada con un clip. Decía: «Guarden todos los recibos. Si mi hermano pregunta, le explicaremos que estamos invirtiendo en la casa porque ya aceptó que será para uso de toda la familia». Reconocí de inmediato la letra de mi hermana. Ella palideció. Eso no significa lo que parece». No respondí. Simplemente dejé el papel sobre la mesa. En ese momento, uno de sus suegros sacó su teléfono. «También tengo esta conversación». «Nos la enviaste cuando nos convenciste de venir». Abrió el chat y comenzó a leer en voz alta. En los mensajes, mi hermana aseguraba que yo casi nunca visitaba la propiedad, que ella había hablado conmigo y que estaba dispuesto a dejar la casa para que toda la familia pudiera disfrutarla sin restricciones. Nada de eso era cierto. La sala quedó en completo silencio. Los suegros comenzaron a mirarse entre ellos. Nos dijiste que todo estaba arreglado. Nos aseguraste que él estaba de acuerdo. Jamás habríamos venido si hubiéramos sabido la verdad. Mi hermana intentó justificarse. Primero dijo que había sido un malentendido. Después aseguró que todos habían interpretado mal sus palabras. Finalmente culpó a sus suegros por haber entendido demasiado. Yo no intervine. No hacía falta. Cada intento por defenderse solo dejaba más claras las contradicciones. La verdad ya no dependía de mi versión. Estaba escrita en mensajes, recibos y conversaciones que ellos mismos habían conservado. Por primera vez desde que llegué, comprendí que ya no necesitaba convencer a nadie. Los hechos hablaban por sí solos. Y esos mismos hechos comenzarían a traer consecuencias desde ese mismo día. Después de que la verdad quedó sobre la mesa, nadie volvió a intentar discutir conmigo. No era necesario. Las conversaciones, los recibos y las contradicciones habían hablado con mucha más fuerza que cualquier grito. Esa misma tarde propuse algo muy sencillo. Antes de seguir discutiendo, llamemos a la familia y contemos exactamente lo que ocurrió, sin exageraciones, sin ocultar nada. Nadie se opuso. Durante las siguientes horas, varios familiares escucharon la misma evidencia que acabábamos de revisar. Yo me limité a mostrar los mensajes en orden, explicar las fechas y responder únicamente cuando me hacían una pregunta. No necesitaba convencer a nadie, solo necesitaba ser transparente. Poco a poco, la percepción de lo ocurrido empezó a cambiar. Quienes al principio pensaban que todo era un simple malentendido, comprendieron que el verdadero problema no había sido usar la casa, sino hacerlo ocultando información, ignorando mis límites y poniendo a un niño en medio del conflicto. Uno de los suegros fue el primero en hablar. Se acercó hasta mí con evidente vergüenza. Si hubiéramos sabido la verdad desde el principio, nunca habríamos aceptado venir. Lo siento, asentí. No buscaba humillarlos. Solo quería recuperar mi casa y que mi sobrino dejara de vivir en medio de aquella tensión. Esa misma noche comenzaron a guardar sus pertenencias. Las maletas que días antes habían entrado con tanta seguridad salieron en completo silencio. Mi hermana, en cambio, permanecía inmóvil. Por primera vez no intentaba justificar lo ocurrido. Sabía que había perdido la confianza de muchas personas, no por un error aislado, sino por una serie de decisiones tomadas durante meses. Antes de irse, dejó sobre la mesa el juego de llaves que había mandado hacer sin decírmelo. Las tomó entre sus manos durante unos segundos y después
Las soltó sin decir una palabra. No sentí alegría al verla marcharse. Algunas consecuencias nunca son motivo de celebración. Pero entendí que permitir que todo continuara habría sido mucho más injusto. Aún así, la conversación más importante de toda aquella historia todavía estaba pendiente. Y no sería con mi hermana. Cuando la casa quedó en silencio, salí al jardín a buscar a mi sobrino. Estaba sentado en la vieja hamaca donde, años atrás, pasábamos horas inventando historias sobre piratas, tesoros escondidos y aventuras imposibles. Esa tarde no sonreía. Miraba el suelo como si todavía esperara que alguien volviera a discutir. Me senté a su lado. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. No quería llenarlo de explicaciones que un niño de 9 años no necesitaba escuchar. Solo quería que se sintiera seguro otra vez. ¿Ya se arregló todo?, preguntó finalmente. Sonreí con tranquilidad. Sí, algunas cosas tardarán en sanar, pero lo más importante ya está resuelto. Él levantó la vista. Pensé que era mi culpa porque no te llamé. Negué despacio. Escúchame bien. Los adultos tomamos nuestras propias decisiones. Tú no eres responsable de los errores de nadie. Nunca cargues con un peso que no te corresponde. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Todavía puedo venir aquí contigo? Claro que sí. Le revolví el cabello con cariño. Esta casa siempre será un lugar donde puedas sentirte tranquilo. Lo único que quiero es que cuando estés aquí vuelvas a correr, a jugar y a preocuparte solo por las cosas que le corresponden a un niño. Por primera vez desde que llegué, sonrió. No fue una sonrisa enorme. Fue una de esas sonrisas pequeñas que aparecen cuando alguien vuelve a sentirse protegido. Antes de irnos, caminamos juntos por el jardín. Él volvió a señalar los árboles donde solíamos buscar pájaros y empezó a contarme, con el entusiasmo de siempre, una historia que había inventado en la escuela. En ese instante, comprendí que recuperar la casa había sido importante. Pero recuperar la tranquilidad de mi sobrino había sido, sin duda, la verdadera victoria. Y meses después entendí que aquella visita terminó cambiando a toda nuestra familia. Han pasado varios meses desde aquel día. La casa volvió a ser el lugar que siempre imaginé cuando la compré. Los fines de semana, regresé a sentarme en el porche con una taza de café, a escuchar el viento entre los árboles y a disfrutar de un silencio que, después de todo lo ocurrido, tenía un significado completamente diferente. No fue porque olvidara lo que pasó, fue porque aprendí que la paz también se construye poniendo límites. Con el tiempo, mi hermana intentó acercarse para hablar. La escuché con respeto. Aceptó que había tomado decisiones equivocadas y reconoció que involucrar a su hijo en aquel conflicto había sido el mayor de sus errores. No recuperamos la confianza de un día para otro. La confianza, cuando se rompe, necesita tiempo, coherencia y hechos para volver a existir. Pero al menos dejamos de vivir entre mentiras. Mi sobrino volvió a visitarme algunas veces. La primera vez que regresó, corrió directo al jardín sin mirar a ningún adulto para pedir permiso. Verlo sentirse libre otra vez me confirmó que los niños necesitan algo más que una casa. Necesitan adultos capaces de protegerlos incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles. Muchas personas creen que poner límites es un acto de dureza. Yo aprendí exactamente lo contrario. Decir no cuando alguien cruza una línea también puede ser una forma de cuidar a quienes más queremos. Porque permitir un abuso por evitar un conflicto solo hace que el problema crezca. En cambio, enfrentar la verdad con calma, con respeto y con pruebas puede cambiar el rumbo de toda una familia. Aquella casa sigue siendo mi refugio. Pero desde entonces también representa algo mucho más importante. Me recuerda que la familia no se mide por quién comparte tu sangre, sino por quién respeta tus límites. Cuida tu confianza y jamás utiliza a un niño para conseguir lo que quiere. Y esa fue la lección más valiosa que me dejó la visita que nunca pensé hacer.